Bienvenida, bienvenidos. Como parte de las actividades de Ratioteca tenemos la oportunidad de presentar libros. En este caso estaremos presentando Tiempo de Sangres con su autor, José Antonio Urpegui, profesor de la Universidad de Alcalá. Estuvo también trabajando en el Departamento de Literatura Comparada en la Universidad de Harvard. Y bueno, esta es tu tercera novela, Tiempo de Sangres, pero también tienes Dejar de recordar no puedo, del 2017, y Ninguna mujer llorará por mí. Eh, Te damos la palabra y puedes conversar Sí, sobre, bueno, sobre tu libro. lo primero que quiero es agradeceros pues a todos vosotros, ¿no? La oportunidad que me habéis dado de presentar aquí esta novela y también pues de agradecer a mis dos compañeros que han tenido a bien acompañarme hoy también pues para entablar un diálogo sobre mi novela. Juego con ventaja con ellos no solo porque son mis compañeros, sino porque los dos me han dicho que les ha gustado mucho. Entonces, pues bueno, ya sé que su opinión va a ser favorable, ¿no? Bien, efectivamente esta es mi tercera novela. Es una novela distinta a lo que es mi forma de escribir. Es un tema que normalmente no he escrito y la escribí porque surgió de forma muy fluida, se escribió muy rápido. Yo tardo mucho en escribir. La primera novela, Dejar de recordar no puedo, pues me costó casi 8 años escribirla. La segunda, Ninguna mujer llorará por mí, me costó casi entre 5 años, en torno a los 5 años escribirla. Y sin embargo, esta de Tiempo de Sangres, pues se escribió muy rápido, ¿no? Se escribió en un periodo incluso inferior a un año, ¿no? Y entonces, pues surgió, porque iba surgiendo de forma muy natural y de alguna forma lo que me ha ocurrido con todas mis novelas es que he empezado escribiendo algo o queriendo escribir algo y después la propia novela ha tomado su propio rumbo y ha seguido por sus propias directrices, ¿no? Y entonces esto es lo que ha ocurrido también con Tiempo de Sangres. La primera novela, Dejar de recordar no puedo, es una novela más compleja, es una novela más experimental, en la que yo creo que se ve mucho, que bueno, también tanto Santiago como Esperanza la leyeron, y en esa novela pues se ve mucho mi vena de profesor universitario, porque trata sobre la literatura, sobre enseñar la literatura, y es una historia amorosa también de un profesor universitario con una joven que, hombre, es alumna suya porque es su director de tesis, pero al mismo tiempo es colega porque los dos enseñan en el mismo departamento, ¿no? Y es una novela, hay mucho de metaficción, etcétera, ¿no? Y es tal vez una novela más compleja. La segunda novela, Ninguna mujer llorará por mí, que bueno, esta lleva muy poco tiempo en el mercado, entonces se está vendiendo también muy bien, pero bueno, es distinto, ¿no? Porque Ninguna mujer llorará por mí se publicó en Ediciones B, que es Penguin House, Random House, es una gran editorial, y ya lleva más de 3.000 ejemplares vendidos. Es una historia muy bonita de una mujer que nació el mismo día que murió Franco en España, en una familia eh, de militares franquistas, obviamente, ¿no? Y muy unidos al régimen de Franco, pero su madre fue madre soltera, ¿no? Entonces, bueno, en el 75 en España, ser madre soltera era la gran tragedia que podía ocurrir en una familia. Ella siempre quiso conocer a su padre y primero saber quién era y después saber por qué los abandonó, pero eso nunca ocurrió, ¿no? Era como una especie de tabú en la familia que no se lo decían nunca. Bueno, entonces ella es mayor, tiene su propia familia, cuando un antiguo novio viene y le dice que su padre quiere verla, el padre está en el hospital, ella va a ver al hospital al padre, no puede hablar ese día con ella, pero cuando vuelve al día siguiente resulta que el padre obviamente ha muerto. Pero el padre le ha dejado una carta diciéndole que cada 5 años, el día del cumpleaños de la que era su hija, de esta primero joven y después mujer, en cualquier sitio del mundo que estuviera, le dejaba una carta, porque el padre era un fotógrafo de guerra muy famoso, eh, que tenía que moverse por el mundo, y entonces ha ido dejándole cartas desperdigadas cada 5 años por el mundo, y esta joven, que se llama Merche, pues va a ir recogiendo esas cartas, porque en cada carta le dice dónde ha dejado lo anterior, dónde ha dejado lo anterior, pues va a ir recogiendo por el mundo las cartas, va a ir conociendo a su padre
va a ir conociendo interioridades de su familia y al final conocerá o sabrá también qué ocurrió para que su padre los dejara. No es una historia muy bonita, eh, creo que muy bien llevada, según me dicen, y bueno, y ha gustado mucho, ¿no? O se ha vendido muy bien y se sigue vendiendo porque están pensando ya en sacar una segunda edición, ¿no? Y bueno, y la última novela es esta, es Tiempo de Sangres, es esta novela en la que me aparto un poco de todo lo que ha sido mi narrativa anterior y tiene que ver con un aspecto de la historia de España en torno a José Antonio Primo de Rivera. José Antonio Primo de Rivera fue el fundador de la Falange y fue alguien que estuvo muy presente en toda la España del franquismo, ¿no? Yo recuerdo cuando iba a la escuela, siendo niño, pues en la escuela estaba en el enterado, que se decía antes, estaba la mesa del profesor, encima del profesor el crucifijo, a la derecha del crucifijo un retrato de José Antonio y a la izquierda del crucifijo un retrato de Franco, ¿no? Entonces fue el fundador de la Falange y eh, fue el gran héroe que encontró el franquismo. Aunque Franco y él no se llevaron muy bien, pero bueno, eso obviamente no trascendía y no se decía, ¿no? Entonces, la novela Tiempo de Sangre lo que narra es que José Antonio Primo de Rivera no fue fusilado el 20 de noviembre de 1936, como se dice, como reza la historia, y como todo el mundo ha estudiado, y en España, pues más o menos, todo el mundo sabe. De hecho, Franco murió también un 20 de noviembre. Las malas lenguas dicen que el día de su fallecimiento realmente fue el 19 de noviembre, pero que lo alargaron o dijeron que era el 20 precisamente para que coincidiera con la muerte de Franco, ¿no? Que coincidiera con el mismo día del mismo mes que murió Franco. Pues bien, pues la novela Tiempo de Sangres trata sobre, o el motor de la acción, porque trata sobre otras cosas, digamos que el motor de la acción es que José Antonio Primo de Rivera, el fundador de la Falange, el gran héroe de la España franquista, no murió fusilado el 20 de noviembre del 36, sino que murió en otra fecha. Y el motivo es el por qué muere fusilado, porque él estaba preso en la cárcel, lo digo para quien no conozca la historia, esto es parte de la historia de España que todo el mundo conoce, ¿no? Porque forma un poco parte del imaginario colectivo. Él estaba preso en la cárcel de Alicante y entonces hubo muchísimos intentos por liberarlo, desde sobornos a los guardias de la prisión, se intentaron ataques por tierra, lanzando grupos de militares que subirían por tierra y otros vendrían del norte para liberarlo de la prisión. Incluso hubo un barco inglés que se acercó a las costas y también parece ser que había con intención de que desembarcara una tropa en Alicante, fueran, lo liberaran y lo llevaran a este barco inglés, hasta incluso cambiarlo por el hijo de Largo Caballero. Largo Caballero era el presidente de la República en el momento del golpe de Estado, bueno, cuando acontece en esas fechas del golpe de Estado, era el presidente de la República y su hijo, que era militar, al estallar la guerra o al comenzar la guerra, estuvo en zona nacional. Entonces, claro, los nacionales, en la guerra los dos bandos era, por una parte, el bando republicano, que era el bando que estaba en el gobierno, y por otra parte lo que se llamaban los nacionales, ¿no? Que los nacionales eran el bando de Franco, de los militares que se sublevan en África, ¿no? Y entonces, pues también se propone un intercambio del hijo de Largo Caballero por José Antonio Primo de Rivera. Pero, sin embargo, nada de esto surtió efecto. Entonces, mi novela, con lo que tiene que ver es con que sí que hubo de esos numerosísimos intentos que hubo por liberarlo, que según la historia ninguno tuvo éxito. En mi novela hay uno que sí tiene éxito. Un grupo de siete falangistas, es decir, del mismo partido que había fundado José Antonio Primo de Rivera, 7 falangistas, se disfrazan de anarquistas y logran liberar a Primo de Rivera. Lo logran liberar e incluso se lo entregan a los alemanes, ¿no? A la Alemania nazi, que está la Alemania de Hitler, está muy interesada, obviamente, en que, y de hecho la apoyaron, en que los nacionales ganen la guerra, es decir, que los republicanos sean derrotados, que el comunismo sea derrotado, pero prefieren a José Antonio, una vez que la guerra se ha ganado, no quieren que Franco sea el caudillo, el líder de esa nueva España que tendrá como aliados a los alemanes,
sino que prefieren que sea José Antonio, ¿no? Entonces son ellos quienes van a organizar este intento de liberación de José Antonio, que efectivamente tuvo éxito, como digo, utilizando a 7 jóvenes falangistas, jovencísimos falangistas, disfrazados de anarquistas, y una vez que lo tienen en su poder, y ahí viene ya el tema de la novela, es qué es lo que ocurre porque, para que una vez habiendo sido liberado José Antonio, después efectivamente muera, pero no ese 20 de noviembre, porque José Antonio Primo de Rivera es liberado el 19 de noviembre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahí está pues toda la trama de la novela, en la que van a tener mucho que ver pues las vidas y las historias de estos 7 jóvenes falangistas, ¿no? Qué es lo que ocurre con ellos y cómo al final se sabe más o menos todo, ¿no? Entonces, eso, por ahí va la novela, tratar de averiguar de igual forma que en el caso de Ninguna mujer llorará por mí, eh, el saber por qué lo primero, quién era su padre, ¿no? Y después por qué los había abandonado, se convertía en el motor de la novela. En este caso, el motor de la novela es la muerte de Primo de Rivera y sobre todo el saber qué es lo que ocurre o qué ocurrió para que, habiendo estado en manos de los alemanes, habiendo sido liberado y estando en manos de los alemanes, pues al final sea efectivamente fusilado, pero lo será en otra fecha, ¿no? Y por otras causas. Y en eso es el intríngulis de la novela y lo que ocurre, ¿no? Hoy recibía un correo de voy a leer, pero bueno, de un WhatsApp, quiero decir, también, bueno, tengo que decir que es amigo, ¿no? Que me lo mandaba y me decía, me venía a decir que he leído la novela, bueno, me decía unos temas, decía, empecé a leer la novela y tuve que dejarlo por unos temas personales, de su esposa que no estaba muy bien. Dice, después ya mejorado, me he puesto con la novela y me la he leído de un tirón. Y me decía una cosa muy bonita porque me decía, si lo hubiera escrito Pérez Reverte sería el gran bestseller del año, me decía, ¿no? Pero bueno, en fin, pues esta es más o menos la novela. Lo que sí es cierto es que todo el mundo que la ha leído le ha gustado mucho. Todo el mundo me dice, he empezado a leerla y casi no voy a dejarla. Incluso pues me preguntan si es verdad o no es verdad la historia que se cuenta en la novela, porque la va a contar uno de esos siete falangistas disfrazados de anarquistas que se liberaron, que lograron liberarlo, es quien lo va a contar, que después, adelanto un poco, tuvo que marcharse de España, tuvo que exiliarse de España, incluso siendo falangista y viviendo Franco, ¿no? Por esto es parte de la trama de la novela, y va primero a Argentina, entonces está viviendo con la colonia de exiliados españoles en Argentina, y después de Argentina pues va a marcharse a Venezuela, ¿no? Y después ya en fecha más reciente pues volverás. Aunque bueno, eso es un poco de lo que va la novela. Y bueno, se ha contado también un poco, ya que me has preguntado sobre las 2 novelas anteriores de qué van. Y ahora estoy escribiendo la que estoy escribiendo ahora, vuelvo otra vez a la misma línea, vuelvo a la misma línea de Ninguna mujer llorará por mí. Retomo el personaje de una mujer, vuelve a ser la protagonista. En este caso va a estar narrado en primera persona, esa novela se titula La lectora. Y en el fondo es la historia de una prostituta de lujo en los años 90 en España, ¿no? Lo que pasa es que se llama La lectora porque cuando ella va a Madrid, pues va desde un pueblo de la provincia de León y se traslada a Madrid para leer a un señor que se ha quedado ciego, ¿no? Entonces, como su vida va a ir cambiando, pues hasta, bueno, pues dedicarse a la prostitución de alto lujo, ¿no? O de alto standing en los años 90. Y tiene que ver sobre todo con el tema de la libertad de las mujeres, ¿no? Es una novela, ahora que la estaba releyendo un poco, es una novela muy arriesgada, ¿no? Y en ese sentido, arriesgada porque, bueno, es una novela que tiene como protagonista una mujer y la está escribiendo un hombre. Pero como la primera novela, en cierta forma, también el punto de vista de la mujer estaba, perdón, me refiero a En Ninguna mujer llora por mí. La anterior, quería decir, está también muy señalada al punto de vista de la mujer y no me ha ido mal. Ahora todavía me he metido pues mucho más en ver esa psicología, ¿no? O en ver la psicología de la mujer desde el punto de vista femenino, y sobre todo lo que más me interesa es tratar aspectos relativos a la libertad, ¿no? En estos momentos en que la libertad se está viendo cuestionada, pues desde por el pensamiento de lo políticamente correcto,
como por presiones de todo tipo de grupos que han visto tal vez por una parte, no sé si en la lucha de géneros o en la lucha de gustos o en las confrontaciones que puede haber entre unos y otros, han visto o ven o han traducido, por decirlo de alguna forma, lo que antiguamente era la confrontación de clases entre trabajadores y empresarios, que ahora parece que no tiene mucho sentido, porque al menos aquí, en el mundo occidental, el tema de los trabajadores no resulta tan... Es decir, no creo que haya mucha gente obreros, mejor dicho, más que trabajadores, yo soy trabajador y creo que todos los que estamos aquí somos trabajadores, ¿no? Pero me refería fundamentalmente a obreros. No sé si muy poca gente ahora se autodefiniría como obrera, ¿no? Entonces se ha traspasado esa línea o esa confrontación de obreros y patronos, tradicional desde finales del siglo XIX pues hasta la segunda, hasta la tercera, incluso el tercer cuarto del siglo XX, incluso cuarto del siglo XX, aquí en el mundo occidental pues se está traspasando pues a lo políticamente correcto, al enfrentamiento entre géneros, a enfrentamientos de distinto tipo, ¿no? Y tiene que ver mucho con la libertad, ¿no? Que es algo que siempre me ha preocupado. Realmente, aunque todas las novelas que he escrito son distintas, y son distintas un poco a propósito, ¿no? El tema de la libertad y de esos enfoques de la libertad individual, siempre me ha parecido muy importante. Decía que a mí siempre que me gusta escribir cosas distintas y quien esté familiarizado con literatura norteamericana, pues me va a entender, ¿no? Mi escritor norteamericano que se acaba ay, perdón, se me ha ido. Pastoral Americana. Bueno, vendrá, lo diré en un momento, ¿no? Mi autor americano, ¿cuál es el que más me gusta? Es que escribe siempre, o cuando vemos su producción narrativa desde El lamento de porno, y que fue una de sus primeras novelas, hasta Sabbath Americano, o hasta Me casé con un comunista, o Professor of Desire, o Pastoral Americana, por ejemplo, pues son todas novelas muy distintas. Philip Roth, mi autor norteamericano favorito es Philip Roth, el autor de todas estas novelas, que, como decía, la primera suya de Lamento de porno, y pues no tiene mucho que ver con Me casé con un comunista, o no tiene mucho que ver con Pastoral Americana o con ninguna otra, ¿no? Y entonces, pues por eso también mis novelas son distintas una a otra. No quiero escribir siempre la misma novela, ¿no? Que todas las no, o que leas una novela y dices, oye, esta novela es pues de Paul Auster, por ejemplo, ¿no? Que tiene un tipo de narrativa y unas temáticas y una forma de escribir y unos intereses literarios muy bien definidos y muy claros, y que siempre escribe en la misma línea. A mí no me interesa eso tanto. Me interesa más escribir cada vez una novela distinta y que a priori no tenga mucho que ver una con otra. No sé cómo será mi desarrollo como escritor, porque esta cuarta que estoy escribiendo sí que tiene más evocaciones, o sí que se parece más a la segunda, ¿no? Pero en realidad mi idea es escribir novelas distintas en el que trate sobre todo la libertad individual, que es lo que más me interesa. Aunque bueno, creo que de momento ya me he extendido, no sé qué tendrán que decir por ahí Santiago o Esperanza sobre la novela. Que sé Sí, que va a muchas ser, gracias, José Antonio. se va a ser bueno porque son muy buenos amigos. Sí, podemos abrir el debate. Si alguien tiene alguna pregunta o un comentario sobre la novela, puede hacerlo. Bueno, si queréis empiezo yo Sí. dando las gracias por esta invitación y por poder hablar. Esperanza, tienes la cámara muy, muy próxima. Se te ve casi, casi solo las gafas. ¿Sabes de lo próxima que las tienes? Ay, es que no me veo yo bien, no lo sé. ¿Así? Así Sí, estás un poquito más lejos. Sí, así ya estás un poco más lejos. Vale. Vale.
Bueno, pues como decía, agradecer el poder estar aquí, la invitación a poder estar aquí y poder hablar de las novelas de quien hace mucho tiempo fue mi profesor y que ahora es un muy querido amigo y compañero de universidad. Me he leído todas sus obras y la verdad es que todas me han gustado mucho, pero bueno, centrándome en esta última, estoy de acuerdo con algunas cosas que ha dicho él. Creo que la obra destaca por una narración muy dinámica y muy ágil, que se lee muy rápidamente porque atrapa al lector desde el primer momento, porque creo que está construida sobre elementos que son muy atractivos, como pueden ser la intriga que subyace toda la novela, elementos de traición, incluso de amor, de tensión continua durante toda la trama. Pero a mí me han gustado mucho, sobre todo los relatos individuales de todos los personajes que conforman la novela. Creo que los personajes, tanto los ficticios como los basados en personajes reales, exploran todo un abanico ideológico que abarca de un extremo a otro y que reflejan verdaderamente la complejidad del pensamiento humano. No es solamente una historia en la que se narra, sino una distintas ideologías y distintos pensamientos que todavía hoy en día perduran y que todavía hoy en día causan tensión y causan bastantes problemas. También me gustaría añadir que como lectora experimenté curiosidad conforme iba leyendo la novela por profundizar en el contexto histórico de la época y del personaje. Sabemos que hubo muchísimos intentos de liberar a José Antonio Primo de Rivera. Y creo que la novela viva esta curiosidad al plantear, ¿realmente pasó lo que pasó? ¿Y qué hubiera pasado si los hechos hubieran acontecido de otra manera? Creo que el autor aborda ambas perspectivas de manera con mucha credibilidad y con una coherencia narrativa. Creo que la novela cautiva a los lectores, a mí desde luego lo hizo desde el primer momento porque también provocó una profunda reflexión sobre las dudas y las posibilidades de la historia que aborda. Creo que es una respuesta válida a muchas preguntas planteadas sobre la figura histórica, una figura considerada por muchos como enigmática, como fue José Antonio Primo de Rivera. A mí me gustó me ha gustado mucho la novela, es verdad que la he leído de manera muy rápida, me atrapó enseguida y me atrapó tanto la narrativa como he dicho antes, de todos los personajes, de todas las historias que conforman el entramado de toda la novela, además de la novela, la trama principal del personaje principal, que es Primo de Rivera. Tengo muchísimas preguntas, pero creo que igual es mejor que Santiago aporte también un poco alguna, eh, bueno, su perspectiva sobre la novela, sobre sus ideas sobre la novela, y luego podemos entre todos debatir, porque tengo muchas preguntas que he preparado para hacer a José Antonio. Gracias. Pues Gracias. muchas gracias. Sí, pues muchas gracias. Yo voy bueno, lo primero me gustaría, al igual que hacía mi compañera, dar las gracias a todo el equipo de Radio Deca por la invitación y también, por supuesto, a José Antonio. Es un placer porque, bueno, José Antonio ha sido, como él ha comentado, profesor, también amigo y además, bueno, pues una persona que tengo especial cariño. Entonces es un placer, la verdad, poder comentar esta novela. Yo voy a coincidir en alguna de las cosas que comentaba también mi compañera ahora que me ha parecido el uso de la palabra. O sea, voy a repetir alguna cosa. Quizás voy a destacar dos aspectos, ¿no? Que ya tocaba también alguno de manera más directa, otro quizás de un modo más tangencial. En primer lugar, es una novela que, bueno, me ha gustado mucho. He leído también las tres novelas, me han gustado mucho las tres. Debo decir también, con el permiso de José Antonio, que las que más me han gustado han sido la segunda y la tercera. Personalmente, quizás por una cuestión de géneros o por una cuestión de un poco también de enganche, de agilidad, de elementos adictivos casi en la narración, que es una de las cuestiones que comentaba ahora Esperanza y que voy también a mencionar. Entonces, lo primero quizá que destacaría es que es una novela que va a gustar mucho a aquellas personas que estén interesadas por la historia. El género de la ficción histórica es muy popular, además, ahora mismo.
Hablaba antes José Antonio del propio Pérez Reverte, que es un género que ha transitado bastante. Es un género complicado y yo creo que José Antonio lo hace muy bien, porque es complicado a veces, yo creo, poner el punto justo entre la combinación de los acontecimientos reales y aquellos acontecimientos que se ficcionan y que pudieron haber sucedido, es decir, que tienen que ser verosímiles, pero que en realidad no bien no sucedieron o no se sabe que han sucedido y que hay que contar de una manera pues suficientemente atractiva para que el lector no se pierda, ¿no? Yo creo que ahí José Antonio lo hace muy bien, es decir, todas esas conversaciones que recrea, lo comentaba ahora Esperanza, la semblanza de los personajes, las distintas subhistorias, vamos a decir, que va presentándonos después de los 7 jóvenes falangistas, pero también de las personas con las que entran en contacto, varios personajes femeninos, luego a lo mejor podemos hablar, Pilar, que es quizás uno de los personajes femeninos principales, pues enganchan muchísimo, atrapan mucho al lector. Entonces ahí uno encuentra puede satisfacer esa curiosidad histórica por un periodo además muy interesante, que es el periodo de la Guerra Civil y del franquismo, centrado en una figura mucho menos conocida que puedan ser otras, como es la de José Antonio Primo de Rivera, porque quizás podemos entrar por ahí, pues es una figura que ha sido casi falsificada o, bueno, tomada a conveniencia por los dos bandos que estuvieron en la contienda, pero luego además de tener esos elementos propios de la ficción histórica, pues el autor José Antonio transita otros muchos géneros, es decir, transita elementos propios de la novela detectivesca, es decir, hay una intriga, que es lo que tiene que ver con el fusilamiento supuesto y después la peripecia las peripecias reales que van ocurriendo en la novela a Primo de Rivera, que engancha, que atrapa muchísimo. Hay elementos incluso de novela de espionaje, es decir, aparecen pues, en fin, los representantes de los espías al final, ¿no? De la policía política, si se quiere, soviética, que tenía presencia obviamente en la España republicana y en la España de la Guerra Civil, y también los nazis. Entonces, yo creo que los lectores que se sientan atraídos por cualquiera de estos géneros, pues van a disfrutar muchísimo la novela. Y el segundo aspecto que me gustaría destacar, lo comentaba muy bien Esperanza, tiene que ver con la técnica narrativa, si se quiere. Por una parte, la novela está muy bien escrita, como era de esperar en alguien de la preparación académica de José Antonio, pero al mismo tiempo es muy ágil, es muy fluida. No se hace en absoluto pesada, a pesar de ser una novela basada en elementos históricos. Son capítulos relativamente breves que se van sucediendo de tal manera que uno está deseando acabar un capítulo para empezar otro porque se vuelve a abrir otro hilo, es decir, como va transitando diversas subtramas, ¿verdad? Pues vas leyendo cuestiones que tienen que ver con los personajes nazis, después con lo que tiene que ver con los espías rusos, con los falangistas, con alguna de las personas que ayuda a los falangistas. Entonces, la verdad es que no paras hasta que la lees. Yo debo confesar que la leí este verano, de lectura de verano, relajada y en nada. Es decir, me puse y prácticamente hasta que la acabé no lo dejé. Entonces sí que animaría mucho a los lectores en este sentido, en que es una novela que por una parte va a ser muy instructiva, es decir, cualquiera que esté interesado en la historia va a aprender mucho, lo va a disfrutar mucho, pero al mismo tiempo aquel que quiera pasar un buen rato pues con una trama de intriga, detectivesca, que se lee bien, que al ser los capítulos cortos, pues si en un momento determinado, aunque te apetece seguir leyendo, pues no puedes porque tienes que aparcarlo por otras cuestiones, bueno, pues vas a retomar muy bien la trama sin perderte. Entonces yo son quizás cuestiones que destacaría. Tengo también, al igual que Esperanza, varias preguntas o varias cuestiones para el debate, pero bueno, quizás pues en eso entramos ya cuando digáis. Gracias, Santiago. Augusto, si quieres hacer algún comentario, estamos comentando el libro y entonces luego abrimos el debate con las preguntas. Sí, sí, es que como habéis visto se me ha cortado la conexión unos minutos, Sí. ¿no? Entonces, bueno, aunque me he perdido el final, la novela la leí el último agosto y bueno, a mí lo que me pareció es enormemente atractiva y divertida. Y cuando digo esto, es el mayor de los elogios, ¿no? Para una novela, la típica novela que disfrutas con el tiempo. Y luego tiene algún que otro matiz, no sé si a vosotros os habrá pasado, que nos muestra una cierta lejanía o una gran lejanía con el problema de la guerra civil. Es decir, que se lee con mucha comodidad. No hace falta tener ningún tipo de ideología o no te marca la ideología, no te la dirige. Es como una novela del pasado, pero una novela del pasado nostálgico. Además con el final tan bello, digamos, tan romántico, de, bueno, cuando emigran a Sudamérica y al final cómo la vida transcurre y siempre es igual.
y siempre son las subidas y las bajadas, los crecimientos económicos y los desastres y cómo al final vuelven a su sitio. Me parece en ese sentido muy destacable, ¿no? Y luego, bueno, cuando toque, no sé, quizás os pasaré información, no sé si la tendréis o no, de dónde acabaron los espías o los espías rusos que estaban aquí, porque yo me los encontré cerca de Moscú. Y entonces, no sé si el autor, José Antonio, sabrás cómo acabó Ivona, por ejemplo, o dónde está ahora. No, no, al final de la novela, pero te lo agradeceré muchísimo, eso te tienes que haberme lo dicho antes. Augusto, Bueno, vaya sorpresa, porque me volví loco buscando información sobre Ivona, entonces parece ser que lo último fue que tal vez ella tuvo que ver algo. Ivona era una mujer de origen catalán que aparece en la novela, que era espía y que ayudaba a los rusos, ¿no? Que ayudaba, de hecho, al jefe de la KGB aquí en España. No he dicho que al final de la novela, en la novela aparecen muchísimos personajes reales. Y aparece Franco como personaje real, aparece Serrano Suñer como personaje real, ¿no? Aparecen muchísimos, Prieto, Largo Caballero, aparecen muchos personajes en la novela, pero que desarrollan acciones y que muchas de las cosas que se dicen, o gran parte de las cosas que se dicen, son ciertas. Es decir, el hecho de que Serrano Suñer se les escapa a los republicanos del hospital disfrazado de mujer y del brazo del médico este famoso español, fue cierto, ¿no? De Gregorio Marañón, ¿no? Que sale con Gregorio Marañón, médico español muy, muy famoso, cogido del brazo, pero disfrazado de mujer y logra huir, ¿no? Pues hay, todos esos temas son ciertos. La mala relación que hubo entre José Antonio, Primo de Rivera, y Franco, ¿no? También es cierto, solo se vieron un par de veces y la cosa pues no salió muy bien. De hecho, había un cierto, la persona más favorecida, y estoy tal vez desvelando una no voy a decir claves, pero uno de los temas de la novela, desde luego, quien aparece Hitler como personaje también, ¿no? El embajador von Faupel, el embajador alemán en España, que son todos personajes reales, ¿no? Y aparece esta Ivona, que decía Augusto, que es una espía. Yo lo último que sé de ella es que pudiera ser la madre del anarquista que mató a Trotsky. ¿Hay alguna teoría por ahí? O que tenía que ver algo con la madre del anarquista que mata a Trotsky en México, ¿no? Eh, pero no está eso realmente, porque la pista se le pierde después de la guerra civil, cuando embarca en Argelia, creció a Moscú, llega a Moscú y bueno, creo que saber, no recuerdo ahora, voy a mirar un momento, voy a consultar el libro. Pero cuéntame. bueno, hasta donde yo sé, es casualidad todo, ¿no? Mercader es el que mató a Trotsky, se Sí, llama Mercader. Bueno, entonces, yo cuando estaba en Moscú, ahí Moscú tiene 4 aeropuertos. Realmente coges 3, ¿no? Sersendovo, que entra por el norte, Domodedovo y Nukovo. Nukovo es un aeropuerto que está al oeste de Moscú. Entonces yo alguna vez, cuando Moscú tiene muchísimo tráfico y eso, entonces me decía, bueno, tenemos que recoger a las Islas Mayores el padre. Entonces vamos a dormir fuera de Moscú en el oeste. Entonces había allí un cementerio que es un cementerio donde están los espías. Y en ese cementerio donde están los espías, que se llama Kunskeyova o algo así, es un barrio, es gigantesco. Entonces ahí está Ivona. así. Ivona, como sí. Entonces está Mercader también, el que mató a Trotsky, está Ivona, y no sé si os acordáis de un espía que se llama Philby, uno muy famoso, John Philby o algo así, que era un espía inglés que, bueno, fue en los años 60 y Pero 70 me el parece lío que padre. era doble espía, creo Doble recordar. espía, Ah, doble ese, espía. sí, sí, doble espía, sí. Entonces están todos enterrados allí. Pero no se conoce allí la verdadera personalidad de Ivona. Se sabe que es español y demás. Ivona estuvo, lo que sí sé, es en una guerra, en la Segunda Guerra Mundial en Ucrania trabajando. Acabó como un alto cargo de la KGB y está allí enterrado. Y Orlov
se fue de contraespía al final en Sí, Estados sí, se Unidos. fue a Canadá y después de Canadá incluso Orlov, que era Exacto, el jefe de la KGB, ¿no? Él exactamente. huye a Canadá porque piensa que se lo van a cargar, que probablemente pero se lo van a cargar los rusos, o sea, se lo va a cargar Sí, sí, Stalin. ¿Eh? sí, sí, Y entonces pues exactamente. huye a Canadá y después de Canadá logra pasar Así que si a algún día Estados tienes Unidos. la oportunidad de ir a Moscú, podrás ir a ver a tus Ah, personajes pues o a tus iré, porque personajes. mira dónde me quedé yo. Como decía al final, pues vine todo un apéndice con los Sí, personajes reales que fue de ello, ¿no? Y de Ivona, que no se sabe la fecha de nacimiento ni de muerte. Aquí no sé si se podrá ver que no aparece ni nacimiento ni muerte. Dice espía republicana perteneciente a una familia de la burguesía catalana. El 28 de marzo de 1939 embarcó junto a otros 2.637 republicanos en el Stambrook, un carbonero británico atracado en Alicante para cargar naranjas y azafrán, como esposa de un ingeniero de ferrocarril madrileño, utilizando el nombre de Juanita González Vilanova. Fue el nombre que ella se puso. Se le asignó el número 2278. Tras sortear los ataques del Canarias, un crucero pesado de la Armada Nacional desembarcó en Argelia bajo dominio francés, donde el barco estuvo retenido todo un mes. De ahí logró llegar a Francia y posteriormente a Rusia, donde se le perdió la pista definitivamente. O sea que en la próxima edición sí. tendré que Era un, Augusto, que, era un gerifalte de la KGB al final. Una sí, persona sí, muy sí. importante de la KGB, ¿sabes? Ajá. Hombre, la verdad que me gusta porque dice, ¿qué sería esta mujer, no? De Ivona, que como veréis, bueno, pues fue una tía, una mujer muy lista, muy sagaz, ¿no? O sea, que es un poco la que va a desentrañar Y todo. luego también el personaje del embajador alemán es Von otra, Faupel. bueno, sí, es una cosa asombrosa, ¿no? Pues Sabes que sí, se reúnen aquí en Madrid. Ahora no recuerdo cómo en la cafetería donde Von se Faupel. reunieron. Sí. Entonces, bueno, es muy llamativo porque él se llevó muy mal con Franco. Tuvo muchos problemas con Franco, hasta el punto que Franco en un momento determinado pide que cambien el embajador y la Alemania nazi cambia el embajador a petición de Franco porque habían tenido muchos enfrentamientos, lo cual entra de lleno en lo que ocurre en la novela. Pero fue muy llamativo porque aunque le piden que lo cambien, después esa doble moral que tiene siempre la política, ¿no? Le entrega la orden de Isabel la Católica, la gran cruz de Isabel la Católica, ¿no? Que es la máxima distinción que hay en España, pues para que se puede dar, ¿no? O sea, que te den la gran cruz de Isabel la Católica es como lo máximo que se puede dar, ¿no? Y Y luego, luego, pues Franco se lo va a dar al embajador alemán, pese a que con él se va muy mal, y Franco le pide a Hitler que le cambie el embajador, cambia, de hecho. y Se luego va la a última Alemania. pregunta, y yo os dejo todo el tiempo a Esperanza y a Santiago, ¿no? De Friedrich, ¿de dónde salió el personaje de Friedrich? No, Friedrich necesitaba un personaje que fuera Ah, por eso no aparece en el listado final, ¿no? Pues el listado final no aparece, pero él necesitaba que fuera con los falangistas, ¿no? Que tengo que decir que al principio, cuando ideé la novela, los falangistas iban a morir, iban a liberar a José Antonio, iban a entregarlo a los nazis, es decir, toda la primera parte da igual, pero después los nazis los van a dejar tirados ahí en la costa y iban a morir, ¿no? Y entonces cuando estaba escribiendo yo iba pensando en los falangistas y decía, "Bueno, 7 chavales aquí", y hasta que me fijé que dije, pero si es que la novela la van a hacer ellos, van a ser ellos realmente, que apuntaban tanto Santiago y Esperanza en ese sentido, ¿no? O sea, cuando hablaba, sobre todo Santiago, que hablaba mucho de las subtramas y Esperanza también, ¿no? De que era de ellos, realmente van a ser ellos quienes lleven el peso de la novela, ¿no? O sea, es decir, porque en la Falange era un partido fascista, o sea, José Antonio era fascista, ahora, bueno, pues decir que alguien es fascista y se intenta un poco, no sé cómo decirlo, blanquear con la palabra fascista, pero un fascismo sindicalista. Es decir, José Antonio no creía en la democracia, pero creía en el poder de los sindicatos, creía en el poder de los obreros. Él quería una España sindicada, una España de sindicatos, una España de obreros, donde estuviera dividido el poder entre Iglesia y Estado. Lo que pasa es que después el franquismo va a subvertir todo lo que era la filosofía josé antoniana o la filosofía falangista. Que antes, creo que era Esperanza o Santiago, no recuerdo, perdón, cuando os decía lo importante que era José Antonio Primo de Rivera, que yo creo que José Antonio
es el único político en la historia de España que cuando dices por él no hace falta decir el apellido. Tú dices José Antonio y todo el mundo en España sabe a quién te estás refiriendo. No hay que decir José Antonio. De hecho, hablamos eso, pues como decía, de la política josé antoniana o de los principios josé antonianos, etcétera, ¿no? Porque con el nombre era tan conocido que no hacía falta. Y José Antonio era fascista, es decir, sus convicciones, sus creencias eran fascistas y nunca lo negó y nunca lo rechazó, ni muchísimo menos, porque él creía que el fascismo realmente era lo más positivo y lo más valioso para una España en que los tres grandes pilares del individuo eran la familia, el municipio y el sindicato. Es decir, esos eran sus tres espacios naturales. La familia porque todos nacemos en una familia. Entonces, es uno de los pilares para él. Y después el municipio porque todos vivimos en un pueblo, entonces también hay que organizarlo. Pero la tercera es el sindicato, porque todos somos trabajadores y los trabajadores tenemos que agruparnos, que sindicarnos, que defender nuestros derechos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, proponía la nacionalización de la banca. Antonio sin ningún problema, siendo un fascista, ¿no? O sea, pero fijémonos que es familia, municipio y sindicato. No es trabajo y la iglesia, ni muchísimo menos, ni el gobierno, sino que eran para él los tres espacios naturales de la persona donde nos movemos. Algo a lo que, aunque queramos, no podemos renunciar, ¿no? Por decirlo de alguna forma, todos tenemos una familia, todos vivimos en un pueblo o en una ciudad, en una congregación de individuos y todos somos trabajadores, todos trabajamos, ¿no? Luego esos son nuestros tres espacios naturales. Esperanza, no sé, o Santiago. Oye, que además estoy viendo que el tiempo va que vuela, ¿eh? No sé si estamos hablando va que vuela. Bueno, si queréis entre todos vamos haciendo preguntas, no sé, Sí, yo creo sí, que abrimos el debate y preguntamos así. José Antonio es un personaje histórico que José Antonio genera... Primo de Rivera. Primo de Rivera, no el autor, el personaje, que genera todo tipo de reacciones y de emociones, ¿no? Incluso hoy en día el partido falangista sigue vigente, hay papeletas todavía para poder votar al partido. Hay algunos sitios en Madrid donde incluso reciben votos. Pero sobre todo el personaje es un personaje, no sé, bastante enigmático, del que tampoco se sabe mucho, ¿no? Es verdad que con solo decir José Antonio, ya todo en España todo el mundo sabe que se trata de José Antonio Primo de Rivera. A mí me gustaría preguntarte ¿por qué escogiste este personaje? Para empezar a tejer toda esa trama envolviendo a José Antonio Primo de Rivera, que al final realmente ningún bando quería salvarle, hubo miles de intentos de salvarle, pero realmente no interesaba a nadie, a ninguna de las partes, liberarle. Creo que ese personaje es tan interesante como todas las historias de todos los demás personajes en torno a la trama principal. Cada uno aporta una visión, no sé, de lo que es el ser humano, de lo que es el pensamiento del ser humano y de la época, ¿no? De la vida en aquella época. Pero ¿por qué elegiste este personaje? Sí, bueno, tienes toda la razón. Para todo el mundo en la guerra civil, tanto para los nacionales como para los republicanos, como mejor estaba José Antonio era muerto. Era un problema que tenían todos, ¿qué hacemos con este, no? Y a todos les vino bien que estuviera muerto. Mira, de alguna forma, esta cuarta novela ya la estoy controlando un poco más, esta que he mencionado de la lectora. Pero en cierta forma, las tres novelas que están ya publicadas es como si no las hubiera controlado yo, como si hubieran ido ellas mismas evolucionando y desarrollándose, ¿no? En origen, esta novela de Tiempo de Sangres iba a ser en origen un relato breve en torno a la liberación de José Antonio Primo de Rivera, que yo había leído. Estaba también, hay por ahí una historia, hay una historia por ahí que es defendida por gente que es que Carmencita, la hija de Franco, realmente no era hija suya.
que no era hija de Franco, sino que era hija de su hermano, porque Franco no podía tener hijos. Y hay por ahí alguna teoría y gente que ha trabajado. Entonces yo quería coger un asunto histórico que fuera más o menos controvertido. Y estuve un momento barajando esa posibilidad, ¿no? El tema de la hija de Franco y si Franco era realmente el padre o no era el padre. Y entonces, pues, escribir lo que en literatura llamamos una ucronía, ¿no? Una ucronía es un acontecimiento histórico que se enfoca desde otro punto de vista, pero todo tiene que acabar bien, todo tiene que tener lógica. O sea, tú en una ucronía, tú no puedes hacer de una ucronía sobre la Segunda Guerra Mundial en la que Hitler sale vencedor. ¿Eh? No puede ser. Una ucronía tiene que ser, pues eso, pues que Hitler muere, lo único pues que no murió porque se suicidó en su búnker y después lo quemaron con gasolina, sino que murió, qué sé yo, en las Islas Feroe, que iba dentro del submarino y el submarino pues se hundió, ¿no? Pero todo tiene que tener lógica, o sea, no tiene que haber nada raro, no tiene que haber nada extraño. Y entonces pues yo quería hacer algo parecido en un relato breve, ¿no? En un relato que no fuera muy largo. Lo que ocurrió que conforme iba escribiéndolo y sobre todo, como he dicho, a raíz de los 7 falangistas, vi que eso tenía mucho más potencial. Y que tenía mucho más potencial en el sentido de que podía escribir mucho más sobre todo lo que tiene que ver con los orígenes de la Guerra Civil Española, ¿no? Como en los momentos en que se inicia la Guerra Civil, las tensiones que hay, por ejemplo, dentro de la Falange, las tensiones que hay entre los militares y los falangistas, las tensiones que hay también en el grupo republicano, ¿no? Con ese primer gobierno en el que entran los anarquistas, por primera vez con Dolores Ulibar, Federica Monseni de ministra, ¿no? Y hubo 2 ministros más anarquistas. Entonces quería ver, y entonces, pues bueno, pues ese relato pues fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo. Y después veía que todo casaba, que las historias de estos 7 falangistas, que si te fijas, hay dos historias que van corriendo paralelas realmente en la novela, ¿no? Por una parte, la historia de los políticos reales y lo que suponía para ellos, lo que suponía para ellos, pues el que José Antonio estuviera vivo. Y por otra parte, la historia de esos 7 falangistas que sigue su propia dinámica, ¿no? Su propio discurrir. En unos personajes son reales y en otros personajes son ficticios, ¿no? Pero van esas dos historias a la vez, que son lo que hablaba Santiago, que se van intercalando y es lo que hace que leas, ¿no? Y entonces, algo que iba a empezar siendo un relato y siendo una experimentación crónica, de dónde llegaba, pues vi que daba mucho más de sí y que me permitía explorar pues todos esos momentos, por qué una nación lleva, sobre todo eso, ¿no? O sea, por qué una nación lleva a la guerra y sobre todo que siempre los más desgraciados, quienes pagan todo, pues son los más inocentes, ¿no? En este caso, pues esos 7 jóvenes anarquistas, pues que, bueno, pues que su destino no va a ser muy bueno, ¿no? O sea, que son perseguidos y que quieren que mueran tantos un bando como otro, ¿no? Realmente los políticos los han utilizado y una vez que han utilizado, pues ya no sirven para nada y lo que hay que hacer es acabar con ellos lo antes posible. Y por eso fue un poco... pero en origen no sabía cuál de los dos temas coger, si el de la hija de Franco, que no fuera suya, entonces, o el de José Antonio. Me decidí por el de José Antonio porque, fundamentalmente porque quería recrear todo el tema de... a ver, eh, a mí me preocupa que esto es un tema muy importante que también creo que alguien ha mencionado, que Augusto decía que lo veíamos así, como con ese pasado, que no hay un bando ni otro. Yo estoy muy cansado de que la gente, los historiadores, los novelistas historiadores, o gran parte de los novelistas historiadores, cuando escriben sobre la historia de España, hay buenos y malos. Unas veces los buenos son los nacionales y otras los malos los republicanos, y otras al revés, los malos son los republicanos y otros los nacionales, ¿no? Entonces, el asunto de las dos Españas, estoy un poco cansado, ¿no? Y entonces creo bueno, pues que la gente tenía sus ideas, que cada uno vivía en su sitio, pero que al final son ellos quienes sufren, quienes pagan las guerras y quienes peor lo pasan, ¿no? Y sobre todo, pues terminar. Ha habido mucha gente que cuando ha terminado la novela me dice, oye,
No sé muy bien a quién defiendes, si defiendes a los nacionales o defiendes a los republicanos. Me dice, no me ha quedado muy claro y digo, no, es que no defiendo a nadie, ¿no? De igual forma que en Ninguna mujer llora por mí, que se leyó en muchísimos clubes de lectura, pues una de las cosas que decían, me decían los clubes de lectura, me decían, es que yo no sé si tú eres facha o eres rojeras, o sea, porque no tenía muy claro, ¿no? Parece, es decir, me llamaba mucho la atención porque lo que implica eso es que cuando alguien escribe algo sobre política o sobre historia, como que tiene que definirse, ¿no? O eres una cosa o eres otra. Entonces, cuando alguien hace o escribe como yo, en el que no terminas por definirte, pues rompes esquemas, ¿no? O sea, el lector se pregunta, ¿pero qué eres, no? ¿Por dónde vas? Pero bueno, voy a intentar responder un poco más breve. Santiago, no sé, ¿quieres comentar algo? Sí, la verdad es que yo iba precisamente a comentar algo un poquito quizás por retomarlo en lo que estabas comentando, ¿no? De esa visión un poquito más compleja. Yo tengo a veces una cierta deformación profesional cuando leímos una novela en clase, por diseccionarlo un poco para los estudiantes, pues una de las cuestiones que no siempre, pero casi siempre vemos es el título, es decir, porque muchas veces los títulos son significativos. Y a mí algo que me llamaba la atención del título de la novela es el uso del plural, ¿no? Tiempo de sangres, que a lo mejor es un error mío, pero yo lo he ligado un poco con lo que tú estabas comentando, es decir, que es un intento que me parece además uno de los méritos de la novela, de proporcionar una visión compleja, plural del pasado, es decir, alejarnos de cualquier tipo de maniqueísmo, de cualquier simplificación, que lamentablemente es algo que está muy presente, como comentabas, en la guerra civil. Es decir, en tu novela se ve muy claramente, en un momento determinado, pues se ve, por ejemplo, la relación entre José Antonio y uno de sus carceleros, Melquíades, que es, pues obviamente, de ideología izquierdista, y se ve lo que tú comentabas, claro, al ser José Antonio Primo de Rivera nacional sindicalista, pues el otro se sorprende de que hay muchos aspectos casi en común, hay diferencias, pero hay elementos en común, es decir, que pueden establecer pues una cierta relación de complicidad que quizás era inesperada y que rompe ese esquema. Santiago, Y, cuando comienza la guerra civil, muchos anarquistas se pasaron a la falange. No, no fueron pocos. Muchos anarquistas se pasaron a la falange. De hecho, les llamaban, o sea, incluso que aparece en la novela, le llamaban la Failange. La FAI era la Federación Anarquista Ibérica, que era el partido político de la CNT, el partido político de la Confederación Nacional del Trabajo, es decir, de los anarquistas, ¿no? Y entonces fueron tantos los anarquistas que se pasaron a la falange que incluso les llamaban failangistas, ¿sabes? Y de hecho, la bandera de la falange, que es rojo, que tiene los colores rojos y negros, los toman precisamente por que esos son los colores de la bandera anarquista. Y la famosa camisa azul de los falangistas, claro, tenían que tener una camisa, ¿no? En Italia los fascistas eran las camisas negras, en Alemania los camisas pardas, en España tenían que tener un color. Y entonces escogen el color azul, pero escogen el color azul porque era la camisa que utilizaban los mecánicos, los obreros mecánicos. Es decir, hay muchas conexiones en ese sentido. Perdona que te haya no, interrumpido. no, no, estabas justamente planteando lo que yo veía, es decir, que para mí es uno de los méritos de la novela, es decir, que ve la complejidad. A ver, tú comentabas antes, bueno, pues algunas preocupaciones comunes que tienes, a pesar de que las novelas que has escrito son muy diferentes. Hablabas de la libertad, que probablemente esté también muy relacionado con esto. Otra es el pasado, en cierto sentido. Es decir, cómo el pasado influye en quiénes somos, cómo se nos conforma como individuos y como sociedad por el pasado. Y en este sentido, no sé cómo ves, quizás es una pregunta que trasciende un poquito la novela, pero que sí que está en el núcleo central de la novela, me parece a mí, el concepto de memoria histórica, ¿no? Que ahora está últimamente ha sido muy utilizado, no solo en España, evidentemente, con respecto a la guerra civil, pero en otras dictaduras, en Chile, cómo se procesa el elemento del pasado, en Sudáfrica, en su día con el apartheid, y cómo debemos tratar esa memoria histórica para que realmente se reconozca la importancia del pasado, pero al mismo tiempo bueno, pues se superen los traumas, es decir, que sea un elemento constructivo y que no sea al final un elemento maniqueo, de manipulación, para perpetuar un cierto conflicto. No sé si Sí, tienes alguna idea al respecto o me aparto no, no, mucho del no, y tema. además tengo una idea muy clara respecto al respecto. Yo creo que la memoria histórica es necesaria y que está muy bien. Es decir, no se puede, si yo tuviera algún familiar enterrado por ahí en una cuneta de una carretera o algo así, pues desde luego que me preocuparía muy mucho el que sacara. Lo que me parece mal es la utilización partidista que se hace de eso. Es decir, todo ese tema tenía que estar por encima de los partidos, tenía que haber una comisión que estuviera por encima de partidos políticos y decir, venga, vamos a buscar porque atrocidades se hicieron en los dos bandos, o sea, se hicieron en los dos bandos.
tanto unos como otros. Es decir, la quema de conventos fue real, ¿no? Aquí en la novela se ve un poco ese tema cuando están trasladando los restos de José Antonio, que lo están llevando al, al Valle de los Caídos, de donde lo sacaron hace unos meses, lo están llevando a alguien que va porque mataron los nacionales, mataron a su padre, que era muy bueno, no sé qué, no sé cuánto, esto y lo otro, mataron y entonces va, dice, aunque no sea más que para escupir en el suelo por donde van a pasar estos, ¿no? Y entonces otra señora que está al lado suya, que cree que es como ella, pues que quería a José Antonio, entonces que está llorando y dice, ay, toma, era un santo, no sé qué, esto y el otro. Y entonces le cuenta a la señora fascista, por decirlo de alguna forma, diciendo, es que a mí me mataron a esto y al otro, que no había hecho nada. Entonces ahí se juntan las dos mujeres, que las dos habían sufrido exactamente lo mismo, es al final casi al final de la novela, que las dos habían sufrido prácticamente lo mismo, y una veía en José Antonio un santo, y la otra había ido allí porque quería escupir en el suelo por donde iba a pasar él y al menos maldecirlo en ese momento, ¿no? Y esa era la gran tragedia de España, ¿no? Que cometieron los dos. No quiero evadirme de la pregunta. Entonces, yo sí creo que es necesaria una memoria histórica, en el sentido, pero una memoria histórica desde el punto de vista, si se quiere, por esto estoy pecando no sé si de elitista o de qué, pero desde el punto de vista académico, una memoria histórica real, en la que se comenten lo que hicieron unos y otros, en la que salga a la luz lo que hicieron unos y otros, las auténticas atrocidades que hicieron, pero no una memoria histórica simplemente desde un bando, ¿no? Como ha sido la memoria histórica, como durante el franquismo ha sido la memoria histórica desde el otro bando. Es que aquí hemos tenido primero una memoria histórica en un bando o un reflejo histórico en un bando y después, por otro lado, tenemos ahora el otro bando, ¿no? Pues, ¿cuándo llegaremos al centro? Pues ese es el gran problema de este país, ¿no? De las dos Españas, que parece que viene ya, mi teoría es que viene desde las guerras carlistas y parece que no somos capaces de superarlo, que estamos siempre debatiéndonos en España entre esas dos Españas, ¿no? Yo, Y, pero si me permitís, Santiago, yo sí que tengo claro cómo lo resolvería yo, el asunto, porque es que yo no llego ni a comprender por qué seguimos con el problema, ¿no? El problema sobre todo este de tienes toda la desenterrar razón, muertos. Augusto, es un Esto es problema que una parece especie de mentira. burocracia extraña, porque eso es tan fácil, desde mi punto de vista, como dar un plazo de decir, vamos yo qué sé, a desenterrar a todo el mundo va a salir fuera, y a partir de ahí luego se olvida el tema. Es decir, cuando se acabe el tema, se ha terminado. Yo en eso sería, o sea, es un país que fuera, yo cuando estoy fuera, da mucha pena, ¿no? Porque esto además lo están financiando desde sindicatos, no sé si lo sabéis, noruegos y demás, y es un tema que es cerrarlo de alguna forma, de una manera lógica, y yo creo que, como ha dicho José Antonio, a partir de ahí, bueno, todo el mundo está afuera y a partir de ahí olvidemos ya esto. Yo recuerdo cuando en la transición en los años 70, que yo era joven, al menos lo que se hizo en algunos sitios de Navarra. En mi pueblo vivía una persona, un falangista, que era de los que iba a dar el paseo. El paseo era cuando iban a casa por la noche, sacaban a alguien, lo llevaban y lo mataban y lo enterraban en una cuneta. Y entonces lo que sí se hizo en muchos pueblos de Navarra, o sea, los hijos o los parientes de aquellos que habían muerto, iban a casa de estas personas que ellos sabían. El paseo no lo daba ninguno en su pueblo. Por ejemplo, no sé si habría más en mi pueblo, sí sé, por se rumoraba, decía, este es de los que el fulano es de los que iba a dar el paseo, ¿no? Y todo esto. Y entonces lo que hacían era iban de un pueblo a otro pueblo y los del otro pueblo iban al tuyo para que no. Entonces sí que recuerdo que un día en casa de mi abuela, que fui, entonces estaban hablando de eso, y claro, yo tenía entonces pues en torno a los 19 años, 20 años, que ya sabía, entonces pues pegué un poco el oído a ver de qué hablaban, incluso pregunté, y entonces habían venido de un pueblo, creo que era de Peralta, un pueblo que está cerca del mío, creo recordar que era Peralta, pero bueno, da igual, de un pueblo cercano al mío, familiares de alguien que los habían matado dando el paseo, que esos familiares sabían que este había sido uno de los que le habían matado, y fueron a preguntarle que dónde los mataron y dónde los enterraron, dónde estaban, en qué cuneta. Y parece ser que lo dijeron, y también pues otros de San Adrián, porque en mi pueblo desde hace muchos años, desde finales de los 70, la entrada del cementerio, lo mismo que antes,
recuerdo yo pues siendo niño, me gustaba mucho ir a la zona donde estaban los muertos de la guerra civil, ¿no? Por el morbo de los niños. Pero veías unas edades muertos, por supuesto, del bando nacional, todos, ¿no? Todos unas edades, pues eso, 19 años, 20 años. Murió en el frente de Teruel, murió en la toma de Bilbao, murió en tal, ¿no? Todos muy jóvenes y estaban los nacionales. Entonces ahora recuerdo que ahora a la entrada del cementerio de mi pueblo hay un mausoleo muy grande con los nombres de todos los republicanos los que murieron en la guerra o los mataron en los paseos. Yo pensaba que eso se había hecho en más sitios, pero por lo visto fue solo en la zona de Navarra, ¿no? Pero perdón, Augusto, que te he interrumpido. Con lo No, de no, la no. mujer. Hablaba de eso, de una forma de acabar una manera lógica que sería casi matemática, ¿no? Hay, se supone, tanta gente, vamos a desenterrar todo, vamos a sacar todo y a partir de ese momento vamos a olvidar el tema, porque no puede estarse continuamente sobre un tema y no resolverse a la vez. Eso no tiene Sí. sentido. Eso. Bueno, José Antonio ha sido exhumado 5 veces, ¿eh? 5 veces. La primera, como comienza un poco, el primer capítulo de la novela, lo cuento, tiene que ver, José Antonio era bastante mujeriego, José Antonio. Y fue amante de la mujer del embajador rumano en España, que era al mismo tiempo la hija de un primer ministro británico. Entonces, y tuvieron una relación súper tórrida entre los dos, ¿no? Entonces, cuando Lady Asquith, que se llamaba, se entera de que habían fusilado a José Antonio, dice, no me lo creo, porque no tenía ninguna lógica para ella que lo fusilaran, porque no, pues era una pieza que podían intercambiar en cualquier momento, ¿no? Entonces pide al Foreign Office británico, claro, su padre había sido primer ministro, acaba de ser primer ministro y tenía sus contactos, que exigiera una prueba de muerte al gobierno republicano. Entonces el gobierno republicano dice, pues mira, no tenemos partida de defunción, que se hizo en los años 40, la partida de defunción de José Antonio Primo de Rivera se hace en los años 40 ya, más que terminada y súper terminada la guerra civil. Y entonces dice, lo único que pueden hacer es si quieren venir a verlo. Entonces el gobierno británico envía a un funcionario desde Madrid a Alicante para que exhumen el cadáver de José Antonio Primo de Rivera y certifique que es él. Y ocurrió en realidad, ese es el primer capítulo de la novela, ¿no? Que este funcionario se traslada al cementerio de Alicante, le exhuman el cadáver de Primo de Rivera, le hace una fotografía, le hace 2 fotografías, sabe que le hizo 2, pues están los documentos cuando él escribe al Foreign Office y le dice, sí, era él y está muerto. Y aquí están además las fotografías. Esas fotografías se han perdido, imaginaos lo que pueden valer ahora, el precio que tendrían esas 2 fotografías, ¿no? Si alguien llega algún día a encontrarlas en alguna carpeta perdida por el Foreign Office británico. Pero bueno, esa fue la primera vez, después le suman otra vez para llevarlo a otra fosa, después de esa fosa la llevan a un nicho, después del nicho lo exhuman y lo llevan a Madrid y de Madrid al Escorial, pero no al Valle de los Caídos, hasta que termina el Valle de los Caídos, después del Valle de los Caídos lo entierran ahí y ahora otra vez ha sido el cadáver de José Antonio, la verdad que ha tenido más trajín de lo que tuvo él en toda su vida, ¿no? Enterrándolo y desenterrándolo. Yo no sé si imagino que sí, algún personaje histórico habrá sido enterrado y desenterrado tantas veces como él, pero bueno, ahí está. No sé, ya llevamos, no sé cómo vamos de tiempo. De Sí, todas formas, si Esperanza quiere preguntar algo. Sí, No, yo simplemente sobre lo que estabais comentando de la memoria histórica, yo creo que eres bastante imparcial en la novela. No sé, es verdad que no se sabe realmente si estás más hacia un lado que hacia otro. Es bastante imparcial y das los 2 puntos de vista de forma bastante interesante. Yo no sé si desenterrando todo se podría llegar a un punto en común en el que todo se puede olvidar. Yo creo que todavía existen las 2 Españas, quizás no con tantos odios como con nuestros padres o con nuestros abuelos, pero yo sí creo que eso todavía hay heridas todavía abiertas. No sé cómo se podrían, no sé cómo se podrían curar. No lo sé realmente. Les quería preguntar eso, un poco en general. sí, ahí el tema de los Spanish está ahí, lo tenemos en las últimas elecciones, ¿no? O sea, Por eso. solo tenemos que mirar al telediario de hoy para ver que sigue existiendo, ¿no? Lo que pasa es que eso, pues algo joder, que terminó ya en los años 40, o si se quiere, el franquismo en el año 75, que va a hacer 50 años, es decir, estamos hablando de 2 generaciones, cada generación se supone que son 25 años, ¿no? Estamos hablando de 2 generaciones y todavía seguimos
Incluso parece que temas como el de la memoria histórica que ha sacado Santiago, que ha puesto Santiago sobre la mesa, pues reavivan continuamente esa polémica, ¿no?, que tenemos aquí en España. Y a mí la verdad es que me cansa mucho, ¿no? Es un poco pesado. Y yo también quería preguntarte, perdona, como la pregunta de Santiago, ¿no? También tenía esa pregunta. ¿Por qué tipos de sangres? ¿Por qué en plural? Ah, sí, sí, no, el plural, no, sí lo ha apuntado Santiago claramente, porque es de sangres, ¿no? Había como distintas sangres Con en las España, la dos. sangre de la derecha y la sangre de la izquierda. Por eso digo que es tiempo de Vale. sangres como si hubiera como, que se entiende que hay distintas sangres, aunque realmente pues todo es la misma sangre, ¿no? Por eso muchas veces, incluso en algunas reseñas, se les ha ido y pone tiempos de sangre, parece que es más llamativo. No, no, yo quería que fuera tiempo, porque es en un momento determinado, y De sangres, sangre. precisamente porque se suponía que hay gentes de distintas sangres según estés pensando o según sean tus ideas políticas de una forma u otra. Por eso es el sangres en plural y el tiempo en singular, porque el tiempo es en un momento muy concreto, un momento muy concreto, y la sangre es pues en el que había dos tipos de personas, o la que la sociedad estaba dividida en dos tipos de personas que también, que dijérase que tienen distintas sangres. Por eso era. Eh, José Antonio, bueno, yo quería también hacerte una pregunta que tiene también que ver con todo esto que estamos hablando. Y se ha comentado, ¿no?, que tienes una postura bastante imparcial con respecto a posicionarte en una ideología política, pero yo creo que también asumir la escritura de la novela desde esta postura ya es tomar una Partido. posición, ¿no? Entonces, mi pregunta es si hay una intención de sanar este pasado, ¿no? Porque incluyes también el tiempo presente, como de ver este pasado con una, desde un, se me fue la batería. Sí, sí, efectivamente. Eh, sí. Sí, sí, tienes razón. En el último en el último capítulo, de hecho, lo que vemos es cuando se reúnen los sobrinos para la herencia, si recordáis, cómo también empiezan otra vez los dos a pelear por un partido político, ¿no? Esperanza, lo que te decías como, joder, no hemos aprendido. Y entonces eso es ese deseo un poco de sanar, ¿no? O sea, de hecho, es muy llamativo, ¿no? En las últimas elecciones, pues habló con gente, entonces era muy llamativo, porque es gente joven, incluso gente más joven que yo, ¿no? Y siempre habían votado lo mismo, a un partido determinado, tanto de un sitio como de otro, ¿no? Entonces yo les decía, ¿sabes? Les decía, yo la verdad, decía, me llama muchísimo la atención lo fieles que sois a unas creencias, en unos casos, y en algunos casos por sus abuelos, porque mi abuelo fue esto, mi abuelo fue el otro, o esto, el otro. Yo le decía, y es cierto, yo desde que puedo votar, desde que llega la democracia a España, que he podido votar siempre, yo he votado a 7 partidos políticos distintos en las elecciones que ha habido. O sea, a 7 partidos. O sea, yo he cambiado según una cosa a otra, lo que me parecía en un momento, lo que me parecía en otro. Y partidos políticos de todo signo y condición, de derechas, de centro, de izquierdas, de todo tipo, ¿no? Pero sin embargo, ahora, o sea, hay gente que dice, no, yo voto PP y yo voto PP, o yo voto PSOE y yo voto PSOE, ¿no? Y da igual que haga lo que haga, ¿no? O sea, no cambia absolutamente nada. Y ahora lo estamos viendo ahora, ¿no? Incluso con el propio gobierno que tenemos ahora. O sea, es decir, los dos partidos, o sobre todo en este caso el Partido Socialista, tiene una base social tan estable, tan fiel, mejor dicho, que claro, que se para mí ha sido una sorpresa que el Partido Popular no obtuviera mayoría absoluta en las últimas elecciones, ¿no? O sea, según iba indicando todo y según analizaba yo los acontecimientos históricos. Pero o sea, lo que deja claro eso es que el PSOE tiene una base de votantes tan fieles como la de Donald Trump. Yo de lo que sí sé un poco más de política norteamericana, más que de política española. Pero claro, pero son muy fieles y lo mismo me imagino que con el Partido Popular, pero desde luego que el Partido Socialista tiene una base de votantes totalmente fieles, en los que haga lo que haga su líder, ellos siguen votando y es muy llamativo porque incluso los líderes históricos del partido se manifiestan en contra de él, o sea, las manifestaciones de hoy de Rodríguez Ibarra, o sea, dices, pero es con lo que ha sido este hombre en el PSOE, pero bueno, pero parece que Sánchez
es inmune a cualquier tema de esos, ¿no? Y pienso que eso tiene que ver precisamente, o que la raíz de este tema tiene que ver en las fidelidades que se tienen respecto a la guerra civil, ¿no? O que se derivan o que todavía se arrastran, que vienen desde la guerra civil, y esas dos Españas bueno, que en su momento eran, pues, como decía, los obreros y los patronos, los trabajadores y los patronos, y ahora pues se traduce en otro tipo de bipolarización, pero que existe esa necesidad al que le gusta los toros y al que no le gustan los toros, ¿no? Por ejemplo, o los hombres o las mujeres, o quienes optan, o quienes tienen distintas opciones sexuales y quienes son más ortodoxos en sus gustos sexuales. Es decir, parece que siempre tiene que haber esa división en este país, ¿no? Bueno. Yo creo que en general, en las relaciones humanas, ¿no? Sociales, siempre tenemos esta dualidad. Sí, Hasta hombre, ahora. también ahora en Estados Unidos estamos viendo que ocurre lo mismo, ¿no? O sea, que tal vez no sea España, pero igual es lo que se está imponiendo ahora en las naciones, ¿no? Este tipo de dualidades, porque Estados Unidos sí has tenido, yo sí, eh, bueno, sí que estudio mucho los Estados Unidos y hablo sobre ello y lo enseño, y siempre han estado los demócratas y los republicanos, pero esta división tan tremenda que hay ahora, hoy el presidente de la Cámara de Representantes ha tenido que dimitir, precisamente porque los propios republicanos no lo querían, los republicanos más radicales, ¿no? Ah, dices, pero ¿qué estamos haciendo, no? ¿A dónde vamos? ¿O qué? ¿Por qué no estamos radicalizando todos tanto, no? Es un poco el tema. Yo creo que sí, que en vez de unirnos y encontrar pues una sanación a todas esas divisiones que arrastramos toda la humanidad en nuestra historia, nos estamos separando más. Y precisamente en este ejemplo que dices de Estados Unidos, en España también, y creo que esto es a nivel mundial. Y eso es lo que cuestiono en mi novela, ¿no? Eso es Sí. lo que quiero cuestionar en la novela. Yo quería apuntar por ahí, es decir, porque cuando yo hablaba un poco de memoria histórica, para mí la memoria histórica en cierto sentido es una representación de algo más amplio, que es por eso decía que me parece un acierto de la novela. Si queréis un poco a la Bakhtin, vamos a decir, yo creo que la novela lo que hace es cuestionar el dogmatismo y definir un cierto dialogismo. Entonces, comentaba ahora mismo Evelyn, bueno, si está José Antonio adoptando una posición en la novela. Claro, pero para mí la posición es precisamente huir de esos maniqueísmos, huir de esa visión simplista de la realidad. Es decir, hablábamos, ¿por qué está la cuestión de la memoria histórica todavía sangrando? Bueno, pues es sencillo, es decir, porque hay una serie de intereses políticos en generar una polarización que, como bien comentaba José Antonio, no solo está en España, está en otros países. Estados Unidos es un ejemplo muy claro. Es una polarización que da un rédito electoral. Es tan sencillo como eso y tan triste en cierto sentido como eso, de un lado, de otro, o del que sea. Y para mí la novela tiene esa ventaja, es decir, que plantea por una parte que la historia es siempre compleja, es decir, cualquier visión, hablaba José Antonio, bueno, a lo mejor es elitista una visión académica. No, es que yo creo que si uno va a mirar hacia la historia, no puede adoptar un punto de vista maniqueo, porque no funciona así. Es decir, cualquier proceso histórico es complejo, tiene una pluralidad de causas y hay que analizarlo con una cierta finura, ¿no? Que no es la que se aplica a veces a la guerra civil, pero también a otros debates. Y por otra parte, pues es huir del dogmatismo. Decía José Antonio, me interesa la libertad. Efectivamente, lo opuesto a la libertad es el dogmatismo. Un discurso cerrado, de un lado o de otro, me da igual, que no admite ninguna disensión, que es lo que sí, pues está extendiendo, bueno, claramente en España, pero también la verdad es que lo vemos en algunos países hispanoamericanos y desde luego en Estados Unidos. Entonces, a mí es uno de los motivos por los que la novela me ha parecido que tiene esa complejidad de la visión de la historia al mismo tiempo que, bueno, pues ficciona los distintos acontecimientos. Y más allá de la cuestión de la guerra civil, lo que es la visión de la realidad histórica, yo creo que es compleja, es, ya digo, dialógica en cierto sentido. Como yo lo veo, vamos, al menos. Bueno, Bueno, pues espero que la gente se interese en la novela. sí, Está en Amazon y en todos los... Está en Amazon y en todas las plataformas. Se pueden también ya pues a Sudamérica y a cualquier país, ¿no? En Estados Unidos sé que en Estados Unidos también la han comprado y se está vendiendo muy bien y esperemos que tenga suerte, ¿no? Como decía Harold Bloom, las novelas tienen su propio destino, ¿eh? Y nunca sabemos cuál es. Pues bueno, pues esperemos
este tiempo de sangres pues tenga también su propio destino y a ver si es buena. De momento estoy muy contento cómo van las ventas y es muy interesante. Creo que se lee muy bien, todo el mundo me dice que se lee muy bien. Quien lo lea va a aprender mucho de esa historia de España al comienzo de la Guerra Civil y también, pues, y Santiago lo ha visto muy bien, también se puede leer perfectamente como un thriller simplemente histórico, más allá de que a alguien le interese o no le interese la Guerra Civil Española, lo puede leer como un thriller histórico que va a decir, pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿No? O sea, porque claro, si empieza, la novela empieza diciendo que se ha exhumado el cadáver de José Antonio Primo de Rivera, que es cierto, es el primer capítulo, los capítulos son de cuatro páginas, 5 páginas, ¿no? Y hay muchos. El primer capítulo se exhuma el cadáver. Y el segundo capítulo se dice, la liberación de José Antonio Primo de Rivera fue todo un éxito, ¿no? Entonces dices, ¿qué ocurre entre el primero o entre el segundo y el primer capítulo, ¿no? Y entonces, pues eso es muy atractivo de leer, ¿no? También como un thriller histórico de ver qué es lo que ocurre. Lo que pasa. Y Yo creo, Augusto, antes de que contigo. cierre, sí, antes de que cierre Evelyn, bueno, si queréis decir cualquier cosa, Sí, yo me parece que está, sí, yo quiero agradeceros mucho a Radioteca la oportunidad que me habéis dado de presentar aquí mi novela. De verdad, espero que sigamos colaborando en otras cosas que ya hemos hablado. Y bueno, y también, pues bueno, Esperanza y Santiago son 2 buenos amigos. Ya sé que no hace falta que se lo agradezca porque sé que están siempre ahí, como ellos saben que también estoy ahí para lo que quiera. Pero sí, bueno, antes muchas gracias por de todo. que cierre Evelyn, yo a los tres, o sea, es un espacio abierto para eso. Lo que queráis incorporar, el ramal, la línea y demás, es un espacio abierto para esto, para todos vosotros, es para todos, es abierto. Y bueno, decirte que esa novela sería estupenda en un cine. Es una Ah, novela me lo ha dicho mucha gente. Sí, Esto me lo ha dicho muchísima gente. Me ha dicho, esta novela es una película. Eso me lo han dicho muchos. Bueno, Me han pues, dicho, esta novela es una película. Y de esto es una película. sí, Sí, es verdad. pero bueno. Bueno, pues muchas gracias, José Antonio, por presentar aquí la novela. Están invitados a todas las actividades que desarrollamos. Tenemos, bueno, como lo dijo Augusto, el interés de debatir, expresar opiniones diversas y es un espacio abierto para eso. Gracias, Santiago, Esperanza y Augusto, por estar en la presentación y bueno, que sea un éxito las ventas. Pondremos también, compartiremos el video, la grabación de esta presentación. También tendrán acceso a la grabación, la pueden compartir y bueno, ya lo tendrán. Muchas gracias por estar Muy y bien, buenas muchas noches. gracias. gracias. Gracias, gracias a todos. muchas gracias.